everybody, welcome back to The Late Show. Ladies and gents, my next guest is an actress you know. Mi corazón está demasiado lleno para decirte lo que siento, y te lo agradezco. Y Dios te bendiga. Hattie McDaniel, la primera afroamericana en ganar un Oscar, enfrentó una grave discriminación racial a lo largo de su carrera. Sus compañeros de reparto, Clark Gable, la confrontaron e incluso intentaron boicotear el estreno de su película en protesta por su exclusión. Su profunda amistad desató rumores. Pero ¿cuál fue la verdadera historia? Investiguemos un poco y averigüémoslo. La infancia de Hattie y el camino al estrellato. Antes de comenzar, debemos explorar los primeros acontecimientos que convirtieron a Hattie en la mujer en la que se convertiría. Nacida el 10 de junio de 1823 en Wichita, creció en Denver, Colorado, como la hija menor de Susan Holbert y Henry McDaniel, un ex esclavo de ascendencia africana y veterano de la Guerra Civil. Hattie decidió convertirse en actriz cuando tenía 6 años. Sabía que podía cantar y... Mi madre a veces me daba 5 centavos por dejar de fumar, recordó. Incluso antes de que naciera Hattie, su familia enfrentó una tragedia tras otra. Susan dio a luz a 13 hijos, pero solo 7, incluida Hattie, sobrevivieron. Su supervivencia fue una lucha constante, ya que la familia vivía en la pobreza extrema, y la bebé Hattie estaba gravemente desnutrida y pesaba poco más de 3 libras al nacer. A pesar de las difíciles circunstancias, Hattie mostró los primeros signos de su futuro estrellato. Tenía un talento natural para cantar, cautivando a su primera audiencia, su familia. En 1914, el mismo año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, Hattie tomó una decisión que le cambió la vida y que solidificó las bases de su camino hacia la hambruna. Comenzó su carrera interpretativa trabajando con su hermano Otis McDaniel Carnival Company, y luego, a voluntad, colaboró con su hermana y con el negocio hermano de McDaniels, un desfile de juglares de mujeres. Fue el lugar de nacimiento de la brillante personalidad escénica de Hattie y su capacidad para tomar iniciativas. Tenía una calidad de actriz increíble, dulce y poderosa, y sabía hacer la mayoría de ellas. ¿Dónde encontraste este broche de oro? ¿Te refieres a este trozo de jamón? Sí. ¿Dónde lo encontraste? Es un regalo. Después de años de producir sus propios desfiles de juglares, desarrolló una personalidad que más tarde se parecería a su papel icónico de mamá de lo que el viento se llevó. Pero antes de llegar a lo grande, Hattie pasó por momentos difíciles. Cuando su hermano Otis se marchó en 1916, dejando a su compañía quemada y con el corazón roto. Ella tuvo que escapar con pequeños papeles secundarios e incluso probó suerte en la radio, convirtiéndose posiblemente en la primera mujer africana en cantar en la radio con la orquesta del profesor George Morrison en Denver. Fue difícil hasta 1929, cuando la caída del mercado de la plata convirtió en polvo su prometedora carrera de mantenimiento. Trabajando con Florence Ziegfeld en la gira Showboat, se quedó varada en Milwaukee sin trabajo ni dinero cuando la gira tuvo que despedir a la mayoría de las actrices por falta de fondos. Nadie tenía dinero suficiente ni siquiera para tomar el autobús a casa. En una situación desesperada y necesitada de dinero, Hattie se rompió el orgullo y aceptó un trabajo como camarera en el Hotel Club Madrid. No era glamuroso, pero eran ingresos. En todo caso, te dice cuán comprometida estaba con hacer su destino. Mientras trabajaba en el patio de butacas, Hattie esperaba ansiosamente su oportunidad de encender la luz. Como dicen, la muerte siempre tiene un plan. En una noche desesperada, cuando todos los demás cantantes se han ido temprano a casa, el club necesita un acto más para cerrar el espectáculo. Aprovechando la oportunidad, Hattie tocó música de St. Louis para grandes audiencias y recibió a colegas. Su jefe le ofreció un trabajo en el acto, sin saber que era solo el comienzo de su viaje hacia la estrella. Cuando llegó la Gran Depresión, se produjo el cierre de cientos de negocios y, por supuesto, el cierre del Club Madrid. Pero esta vez, Hattie estaba preparada. Habiendo aprendido de sus luchas anteriores, recogió sus maletas y se fue en autobús a Hollywood, convencida de que la industria cinematográfica necesita de su talento. Sabía que para lograr sus sueños tenía que actuar completamente delirante. Pero tan pronto como Hattie llegó a Los Ángeles, la realidad la golpeó. Ella era africana y todos recordaban eso. Los únicos papeles que pudo desempeñar fueron personajes de muebles. Más famoso en la radio como Hi-Hat Hattie. Para mejorar las cosas, el costo de estos conciertos era deprimentemente bajo,
Casey Inevitable. Decidida a sobrevivir. Hattie trabajó como un verdadero mueble detrás de escena. Fue una experiencia difícil y humillante, pero allanó el camino para su desarrollo y fue su boleto al estrellato. No iba a bajar. Siempre quise estar frente al público. Decía, ella era una chica divertida. Entonces, por supuesto, también agregó, sigo siendo actriz. Supongo que es el pez que hay en mí. En sí, Hollywood explotó de entusiasmo por la obra maestra de David O. Selznick, Lo que el viento se llevó. Todas las mujeres blancas tenían el ojo puesto en el papel de Scarlett O'Hara. Todo hombre blanco soñaba con ser Rhett Butler. Todas las mujeres negras querían llevar en brazos a la esposa de la dama, Mammy. Fue una competencia orgullosa, y Hattie se enfrentó nada menos que a la primera dama, Eleanor Roosevelt, quien defendió a su propia dama, Elizabeth McDuffie, para el papel. Hattie no era alguien a quien derribar fácilmente. Tenía que trabajar de forma inteligente. A pesar de los riesgos que corría, tenía algunas cosas que hacer. Con años de experiencia en el trabajo, Hattie había creado una red de poderosos aliados que estaban ahí para ella cuando más importaba. Algunos dicen que Clark Gable, quien mantuvo el papel de Rhett Butler, le dio una buena palabra a Hattie. Otros dicen que el hermano de Hattie, Sam, llamó a su amigo Bing Crosby para tomar la decisión de Selznick a su favor. Tenía acceso a todo. Era ahora o nunca. Quizás el momento más memorable y ahora icónico fue la audición de Hattie. Con una palabra fuerte, comenzó a usar su uniforme de dama adecuado. Ella les demostró que este papel era para ella. Este fuerte movimiento pactó con los directivos y se cerró el acuerdo. Había mantenido el papel de una dama icónica. Eso fue motivo de celebración, ¿no? No precisamente. Hattie no tenía idea de que esto era solo el comienzo de sus luchas. Por supuesto. Ser parte de Lo que el viento se llevó fue como un sueño hecho realidad para McDaniel. Era su primera gran oportunidad y probablemente estaba encantada con ello. Pero conservar el papel fue solo el comienzo de su viaje hacia la clase alta de Hollywood. La controversia de interpretar a Mammy. La realidad golpeó a Hattie en el momento en que se puso sus zapatos nuevos, un segmento importante de la comunidad negra. En particular los activistas negros, se enfureció porque les hicieron sentir que estaban asumiendo roles de sirvientes. Ella era un viernes para su propia gente. El comienzo de su carrera provocó una tormenta de controversia sobre la personalidad que vestía. Esta controversia envolvió la vida de Hattie de una manera que nunca anticipó. Primero, se convirtió en sinónimo del personaje Mammy durante el resto de su carrera, una etiqueta marcada por matices reduccionistas y racistas. En segundo lugar, los activistas negros se volvieron contra ella, sintiendo que no había hecho lo suficiente para demostrar que los negros podían hacer más que jugar a sirvientas y sirvientas. Dijeron que reforzaba la idea de que los negros siempre serían esclavos. A pesar de la reacción violenta, Hattie tuvo una respuesta pragmática a las críticas. Puedo ser sirvienta por $7 a la semana o puedo hacer de sirvienta por $700 a la semana. Si bien su razonamiento tenía sentido desde un punto de vista financiero, no disminuyó el colapso de las críticas que hizo. Debe haber sido increíblemente desafiante para Hattie navegar y eliminar los desacuerdos en su propia comunidad mientras intentaba construir su carrera en una industria llena de prejuicios. Especialmente porque los negros solo tenían gente negra con quien relacionarse en la vida blanca. Ella dice que viene. No sé por qué viene, pero viene. No me amas, abuela. No discutas conmigo. Usted no. Realmente no lo eres. Después de rodar la última escena de Lo que el viento se llevó, el productor David O. Selznick se sorprendió por algo significativo. No fue solo la grandeza de la película o el equipo lo que causó su impresión, sino también la actuación de Hattie McDaniel como Granny. Su interpretación fue tan convincente que incluso destacó a los personajes principales, Clark Gable y Vivien Leigh. Selznick se aseguró de que Hattie lo supiera. Atlanta. Savannah sería mejor para ti. Simplemente estás en problemas en Atlanta. ¿De qué trastorno estás hablando? ¿Sabes ese problema del que estaba hablando? Estaba hablando del señor Astor Wilson. Aunque el reconocimiento fue un testimonio de su talento, también marcó el comienzo de una serie de luchas para Hattie. El estreno de la película estaba previsto en Atlanta, pero había un gran obstáculo que superar. Las leyes de segregación de George eran rígidas, y el gobierno no quería que los actores negros de la película llegaran a publicarse. Selznick intentó negociar una excepción para Hattie,
pero el estudio se negó a aceptarla. Había secretos por todas partes. A pesar de este obstáculo, Hattie tenía poderosos aliados en la industria, incluido el gerente Clark Gable. Cuando Gable se enteró de que no podría asistir a su estreno, aceptó la posibilidad de boicotear en sí. Se dijo que Hattie tuvo que persuadirlo para que se fuera, sin querer más problemas ni atraer más atención negativa. Sin embargo, la ausencia de Hattie del estreno en Atlantic no fue inesperada. Margaret Mitchell, autor del libro Lo que el viento se llevó, envió a Hattie un telegrama lamentando que Hattie no pudiera ver el aplauso y la adulación que merecía la actuación. Sin embargo, no todo es malo. A pesar de no perderse el estreno en Atlantic, Hattie finalmente tuvo su momento de brillar. El 28 de diciembre de 1939 esperó el estreno de la película en Hollywood. Esta vez, su rostro apareció de manera destacada en el programa y recibió el reconocimiento por su duro trabajo. Su papel se había convertido en una lesión y una amenaza. Cambiaron la historia de los negros y reafirmaron una y otra vez que ella era una mujer de color antes que una persona. Ganó el primer Oscar negro. Ahora, aquí es donde la historia da un giro importante. Después del estreno mundial de Lo que el viento se llevó, Hattie McDaniel fue nominada al premio de la Academia a la actriz de mayor reparto. Esto fue monumental en ese momento, ya que fue la primera persona negra en recibir una nominación al Oscar. Avance rápido hasta la noche de los Oscar en 1940. Cuando Hattie entró al lugar, parecía una cenicienta. Su cabello estaba adornado con guardias y una prenda digna de una reina. La sala quedó asombrada por su presencia. Entonces es el momento de la verdad. Se ha realizado el anuncio de la categoría. ¿Y quién fue nominado? Hattie McDaniel. Le entrego el premio de la Academia a la mejor interpretación de una actriz de reparto por 1939 a Hattie McDaniel. Se convirtió en la primera actriz negra en recibir una nominación. Imagínense el viento de emociones que corre por ella cuando está allí con lágrimas en los ojos para expresar su agradecimiento en un discurso de amor. Debe ser deprimente, una mezcla de triunfo y desesperación. Pero antes de adentrarnos demasiado en el fragor de su histórica victoria, es importante abordar la realidad de esa noche. El Cottonette Grove, donde se celebró la ceremonia, tenía una estricta política de prohibición de negros. Hicieron una excepción con Hattie solo como favor. Una vez dentro, la discriminación no cesó. Segregaron el salón de baile, obligándola a distanciarse de sus compañeros que se fueron con el viento. La única persona en su mesa era su agente caucásico. Lo que es más sorprendente fue que no se le permitió entrar al teatro hasta que se anunció su categoría. Alguien debe haber salido para traerlo al auditorio. Ni siquiera le permitieron sentarse en el lugar principal. Nadie fue capaz de apreciar a sus hermosos guardianes como debían, y ella recordó este hecho por el resto de su vida. Y si pensabas que eso era malo, las indignidades continuaron después de la ceremonia. Por lo tanto, sus amigas decidieron celebrar en un club que imponía una política de no afroamericanos en la fiesta posterior, dejando a Hattie enojada, literalmente, con su Oscar. A pesar de su éxito en el escenario, su realidad fuera de la pantalla fue una batalla constante contra la discriminación y los prejuicios. La victoria de Hattie en el Oscar fue un logro fundamental y un recordatorio de una era de racismo perverso. Puede que sus colegas le hubieran roto el corazón, pero ella no estaba desesperada. La prueba no quedó aquí, ante la segregación. En 1942, Hattie McDaniel dio un gran paso que se convertiría en un capítulo importante de su vida. Compró una mansión de 17 pisos en un vecindario llamado Sugar Hill, también conocido como Black Beverly Hills. Por otra parte, su compra fue recibida con un instante de desesperación por los habitantes blancos del lugar. Comenzaron a plantear preocupaciones sobre los valores basados en la demografía de su barrio. Estaban perdiendo dinero. Hattie McDaniel, conocida por su encanto y determinación, no era alguien que se rindiera fácilmente. Apoyó a personas influyentes, como Ethel Waters y Louise Beavers, para luchar contra las actitudes discriminatorias de sus vecinos. Con un movimiento que dejó a sus oponentes sin palabras, Hattie los sorprendió. Defendió con éxito su derecho a vivir en el vecindario de su elección, una victoria que fue personal y profundamente significativa en la lucha contra la segregación. Sus acciones fueron un paso monumental hacia el desmantelamiento de las prácticas discriminatorias en todo Estados Unidos. Según su biógrafa, Jill Watts,
Hattie marcó el principio del fin de estas prácticas dañinas. Su victoria no fue solo una casa, fue una declaración de igualdad y un ruido significativo contra las políticas segregacionistas de la época. A pesar del daño y las dificultades que experimentó, Hattie tenía un verdadero amigo que estuvo a su lado en todo momento, el único Clark Gable. El inolvidable apoyo de Gable durante su lucha contra la segregación y la discriminación le dio un sentido de solidaridad y fuerza. Su amistad fue un testimonio de la relación que habían formado mientras trabajaban juntos en Lo que el viento se llevó, una relación que trascendió las barreras raciales de la época. Al vivir en Sugar Hill, Hattie continuó brillando dentro y fuera de la pantalla. Su hogar se convirtió en un refugio para animadores y artistas, un lugar donde podían reunirse y celebrar sus talentos sin discriminación. Ella comenzó su propia pequeña cosecha. La casa de Hattie no solo fue un símbolo de su éxito, sino también un faro de esperanza y un centro creativo para muchos miembros de la comunidad negra. Cuando Hattie atravesó las complejidades de la fama y la discriminación, sus acciones resonaron lejos de su victoria. Inspiró a muchos otros a enfrentarse a la injusticia y luchar por el lugar que les corresponde en la sociedad, y verá que su nombre incluso aparece hoy en los establecimientos activistas. Su legado como pionero en la industria de la limpieza y el movimiento de derechos civiles sigue siendo un poderoso recordatorio del impacto que un individuo valiente puede tener en el mundo. Hattie McDaniel y Clark Gable. Hattie McDaniel y Clark Gable compartían un vínculo increíblemente estrecho. Tan estrecho que la gente comenzó a preguntarse si en su relación había algo más que solo amistad. Todos se preguntan lo mismo. ¿Cuál era la verdad sobre su conexión? Pasemos a los detalles intrigantes. Cuando Hattie enfrentó la realidad de la segregación, Clark Gable estuvo a su lado. Su amistad no solo fue evidente en su apoyo vocal, sino también en los pequeños momentos divertidos que compartieron en el escenario. La dedicación de Clark Gable a Hattie quedó clara cuando amenazó con boicotear el estreno de Lo que el viento se llevó al enterarse de que a Hattie no se le permitía participar debido a las leyes de segregación. Este acto de solidaridad evocó mucho de su carácter y su profunda amistad. En el escenario, su camaradería brillaba a través de sus antigüedades. Un incidente memorable involucró a Gable cambiando té por brandy real mientras filmaba una escena, lo que provocó que Hattie tomara un gran sorbo, lo que permitió al equipo divertirse un poco. Su amistad duró toda la vida, aunque las complejidades de su relación siguen siendo relativamente desconocidas en la actualidad. Lo que está claro, sin embargo, es que, a pesar de las barreras raciales de su época, Gable y Hattie sentían una profunda admiración y respeto por los talentos. Clark Gable reconoció las excepcionales habilidades de actuación de Hattie y abogó constantemente por su trato justo dentro de la industria. Por otro lado, Hattie apreció profundamente el apoyo de Gable y su voluntad de desafiar el status quo. Su relación fue un testimonio de su respeto mutuo y la fuerza de sus personajes. A pesar de las presiones y prejuicios de Hollywood y de la sociedad en general, mantuvieron una amistad que trascendió las fronteras raciales y era, en muchos sentidos, algo a lo que la industria no estaba acostumbrada en absoluto. Tenga en cuenta que fue hace 75 años y el movimiento por los derechos civiles aún no ha ocurrido. Esto realmente pone las cosas en perspectiva. La vida amorosa de Hattie. La turbulenta vida amorosa de Hattie McDaniel estuvo llena de dolor y decepción. A pesar de su inmenso talento y éxito profesional, su vida personal, especialmente las cuestiones mentales, estuvo marcada por una serie de acontecimientos trágicos y relaciones fallidas. Hattie comenzó su carrera a una edad temprana y también saltó muy temprano al amor. Con solo 18 años, se casó con Howard Hickman en 1911. Sin embargo, su primer matrimonio terminó en tragedia cuando Hickman murió apenas 4 años después, dejando a Hattie con una hija pequeña. A pesar de perder a su primer marido, Hattie no renunció al amor. En 1922 se casó con George Langford con la esperanza de un nuevo comienzo. Desafortunadamente, su segundo matrimonio también terminó en tragedia cuando George murió a causa de una herida de bala justo cuando su carrera cobraba impulso. La década de 1930, Hattie se centró en su carrera, pero no abandonó la búsqueda del amor. Finalmente,
En la década de 1940 conoció a James Lloyd Crawford, un agente de compras, y conectaron con la carrera de James Lloyd Crawford en marzo de 1941 con la esperanza de formar una familia. En 1945, Hattie reveló un secreto impactante. A los 51 años, ella y James estaban esperando un bebé. Puedes imaginar la emoción. Hattie lo hizo todo. Compró ropa y montó una panadería. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esa empezó a decirle que algo andaba mal. Pasaron las semanas sin señales del bebé, y Hattie confirmó sus peores temores. Había experimentado una rara enfermedad falsa, en la que se parece a lo que cabría esperar, pero no hay ningún bebé. Destruyó su vida. Después de descubrir la inquietante verdad, Hattie cayó en una profunda depresión y no pudo enfrentar a su novia. Ella filmó la panadería y la Quits with James, pero había más en la historia. Hattie dijo que no fue solo el bebé perdido lo que los separó. James no pudo soportar su éxito y eso puso a prueba su relación. A pesar del dolor, Hattie empezó a trabajar y llegó al programa de radio de Bula. Desafortunadamente, su vida amorosa tuvo otro impacto cuando conoció a Larry Williams, un diseñador de interiores en 1949. Casaron en invierno. Finalmente, tuvo un espectáculo exitoso, dinero y un nuevo hombre a su lado. Sin embargo, las cosas avanzaron bastante rápido. Solo han pasado 5 meses desde que Hattie firmó el divorcio. La separación se produjo y Hattie testificó ante el tribunal que pasaban la mayor parte del tiempo juntos hablando y relacionándose. Y eso fue solo la punta del iceberg. Los rumores comenzaron a circular por Hollywood sobre altercados durante sus discusiones. El precio que tuvo en la salud mental de Hattie fue devastador. Había perdido el apetito y perdió alrededor de 12 libras en 2 semanas. Pero la pérdida de peso no fue lo único que le costó a Larry. A pesar de tener su propio negocio exitoso, Larry tenía la costumbre de gastar el dinero de Hattie. Incluso tuvo la audacia de pedirle a Hattie que le financiara una visita a Europa. Hattie no quería y, sarcásticamente, le ofreció $50 por un billete de autobús a Europa, a Pennsylvania. Alejarme de él no fue tan fácil. Larry siguió pidiendo dinero. También quería administrar la carrera de Hattie e insistió en una cuenta bancaria. Hattie vio a su patrón y dejó en claro que ningún hombre iba a administrar sus finanzas. Esta mujer sabía que el feminismo, antes del feminismo, existía. El último paso se produjo cuando Larry intentó sabotear la carrera de Hattie. Fue un momento difícil para ella, lleno de dolor y dificultades. Cuando estaban juntos, él hacía todo lo posible para derribarla, especialmente provocando drama con sus compañeros de trabajo por Beulah. Fue simplemente terrible. Hattie admitió que ni siquiera podía dormir y no podía concentrarse en sus líneas. Desafortunadamente, Hattie no tuvo suerte en el departamento, que fue atacado 4 veces. Después de la 4ª vez, nunca tuvo otra oportunidad de encontrar el amor. A pesar de sus éxitos en el escenario, su vida fuera de la pantalla fue una batalla constante con demonios personales y desafíos externos. Cada matrimonio trajo nuevas esperanzas, pero terminó en decepciones más profundas. Un programa de Netflix de Ryan Murphy llamado Hollywood explora el romance entre Hattie McDaniel y Tallulah Bankhead, mostrando a la pareja como amantes establecidos. Se los ve besándose en McDaniel's Tiny House y Hattie McDaniel en Tiny House besándose. El programa trata esta relación como un hecho. En la vida real, los rumores sobre ellos persistieron durante años, pero es difícil precisar cuándo y dónde pudo haber comenzado la aventura. La salud importa y el pasado de Hattie McDaniel. La vida de Hattie no fue nada fácil, especialmente en sus últimos años. A principios de la década de 1950, las cosas parecían estar mejorando para ella. Había logrado un éxito significativo y estaba trabajando en su serie de televisión, Beulah. Sin embargo, este periodo de calma fue muy corto y se convirtió en la calma previa a una tormenta devastadora. Después de filmar algunos episodios de la serie, Hattie comenzó a sentirse mal y decidió ver a un médico. El diagnóstico fue sorprendente. Tenía cáncer y no se podía hacer mucho para tratarlo. En 1952, a la edad de 59 años, Hattie perdió la batalla contra la enfermedad. De cara al final, tenía un último deseo: ser encarcelada con una gorra blanca y un estuche de lápices blanco, adorada con maceteros blancos en el pelo y las manos y cubierta con un manto de maceteros blancos. Este deseo puede parecer inusual, pero tenía un significado profundo y personal para Hattie. La noche que ganó el premio de la Academia,
Llevaba jardineras en el pelo y en el vestido. Fue un momento decisivo en su vida y quería que los jardineros la recordaran de la misma manera. Su estado trabajó inteligentemente para honrar sus deseos, pero un aspecto estaba fuera de su control. Hattie había pedido ser encarcelada para siempre en el famoso cementerio de Hollywood. Sin embargo, en ese momento el cementerio estaba segregado y ella fue denunciada de su último deseo. En cambio, fue encarcelada en el cementerio de Rosedale, su segunda opción. A pesar de esta decepción, su lugar de descanso fue arreglado con los maceteros que ella apreciaba para simbolizar su gracia y elegancia. En su testamento, Hattie también dejó su placa del Oscar a la Universidad Howard, una universidad históricamente negra en el Distrito de Columbia Británica. Tituló este gesto para inspirar a futuras generaciones de artistas negros. Sin embargo, su estado tuvo complicaciones. En primer lugar, la Hacienda Pública le declaró el Oscar por las deudas que pagó. Finalmente, cuando el premio la devolvió a la Universidad de Howard, desapareció en algún momento de los años 60 o 70. La placa permanece desaparecida hasta el día de hoy, un símbolo de la lucha y los defectos que vivió Hattie incluso después de su muerte. Décadas después, el misterio de la placa del Oscar de Hattie sigue sin resolverse, dejando una sombra sobre su legado. Luego, en un punto de inflexión de los acontecimientos que honraron su memoria, la Academia de Artes y Ciencias presentó una placa de reemplazo para Hattie en la Academia Chadwick O. Boseman de la Universidad de Howard el 1 de octubre de 2023. La ceremonia, diseñada como Hattie's Come Home, fue un homenaje a la vida y a un reconocimiento largamente esperado. El deterioro de la salud de principios de la década de 1950 marcó una gran pérdida para la industria de la limpieza. Ella era una tiradora que rompió barreras y estableció nuevos estándares para las actrices negras en Hollywood. A pesar de su enfermedad, Hattie continuó trabajando tanto como pudo, demostrando su dedicación a su creación y su resiliencia ante la adversidad. Los maceteros que Hattie pidió para su funeral no eran más que flores. Eran un símbolo de su resistencia y gracia. Estas flores adornaron su cabello la noche en que escribió la historia y sirvieron como recordatorio de su extraordinario viaje. Su petición final fue reflejo de su deseo de recordar sus logros y su elegancia. Una última sonrisa. Incluso muerta, Hattie McDaniel no pudo resistirse a dejar el mundo con una última sonrisa, una floritura significativa que enmarcaba su espíritu inevitable. Durante su carrera, navegó por un territorio complicado, lidiando con prejuicios raciales y papeles para actrices negras. Y, sin embargo, perseveró y su talento y resiliencia mostraron un camino para las generaciones venideras. Este espíritu indomable surgió incluso en su acto final, los términos de su voluntad. El matrimonio con Larry Williams fue un matrimonio tempestuoso, un viaje de discusiones y desenlaces. En un rodaje sorprendente que refleja los dramáticos rodajes de sus personajes en el escenario, su testamento se convierte en un capítulo simbólico de su historia. En lugar de un legado de argumentos y resultados, le pagó a Larry un solo $1. Esta suma igualmente insignificante evocó volúmenes, un recuerdo humorístico y conmovedor de su tumultuosa relación. La muerte de Hattie McDaniel ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Ella no era más que una actriz talentosa. Fue una pionera que denunció las limitaciones. Miles de fans y amigos, testimonio de su mayor impacto, se unieron para pagar